A tothom, moltes gràcies per ser-hi aquí. És un plaer, com ha dit el president, el diputat, i la presentació de ser-hi aquí a Tarragona per poder fer aquesta jornada. Quiero agradecerlo porque también tenemos muchos colegas que han venido de más allá de Cataluña. Me ha tocado presentar al primer ponente interviniente, que lo conocéis ampliamente. Ciertamente, Ángel Gil lo ha dicho de una manera que es muy cierta. Estamos muy preocupados por el relevo generacional en la administración local. Bueno, si uno va al sistema sanitario, creo que la preocupación en el relevo generacional es inmenso, con un 40% de temporalidad. Eso significa que la situación es muy crítica, pero el relevo generacional se da en todo, en la política, se da en la historia. Tarragona es un ejemplo de relevo. Se da en la sociedad, se da en las familias. Los hijos pasan siendo los protectores de quienes les protegían, que eran los padres. Por lo tanto, gestionar el relevo posiblemente es, Javier, una de las cosas permanentes. La única cosa permanente es el cambio, y yo diría que en el ámbito de la sociedad una de las pocas cosas permanentes es el relevo en la sociedad. Entonces hemos traído, para empezar, a Javier Cuenca. Muchos lo conocéis, por lo tanto la presentación será breve. Él trabaja en la administración local desde hace muchos años. He calculado que 32. Salvo que mi currículum esté un poco desfasado. Entró en el 92, con las Olimpiadas de Barcelona, si no hay fallo. Él en estos momentos es el subdirector general del Institut Valencià d'Administració Pública, ha trabajado en el ámbito de recursos humanos y tiene una faceta que a veces se le desconoce porque ha pecado dos veces, porque fue jefe de recursos humanos o director de recursos humanos de los bomberos de Valencia, si no recuerdo mal. Dos veces. Dos veces. Es decir, marchó y volvió, lo cual no sé si es un pecado, nos lo podrá explicar, porque fue relevado estando en activo, pero volvió. Un vicio. Un vicio, vale. Pues dejémoslo como un vicio. Ja dicho esto, muchas gracias a todos, moltes gràcies a tothom. Li deixo la paraula al nostre company de València. Buenas tardes, bona tarda, bona vesprada, que anem valencians. Arrasal León. Bueno, en principio, muchas gracias a la invitación de Dan Espal, gracias. Y también a la Diputación de Barcelona, perdón, a la Diputación de Tarragona, perdón. No sé qué estaría pensando. Al final, un poco el planteamiento, porque yo tuve bastantes dudas acerca de cómo enfocar un tema sin pisar tampoco, digamos, las presentaciones de los días siguientes. Entonces, en tanto que lo que yo me considero que es una especie de generalista de los recursos humanos, porque efectivamente llevo bastante tiempo, de principios de los 90, y hemos pasado temporadas que, como sabéis, estamos a selección, estamos a valoración de puestos, estamos a formación, estamos a competencias, en estos momentos sobre todo la parte de formación, y yo al final un poco voy a tratar de modestamente, y aparte también os digo que tengáis un poco de indulgencia, porque yo habitualmente doy la formación que finalmente he logrado dar, más o menos sale relativamente bien en ámbitos más reducidos. Y ahora que me estoy viendo en un ámbito como este, pues lo que estaba pensando, ¿quién me mandaría a mí meterme en estas cosas? ¿Verdad? Pero bueno, el planteamiento y lo que yo quería contaros, haceros una serie de consideraciones alrededor de lo que tiene que ver con el cambio, porque evidentemente sí que es cierto que vamos a tener en los próximos años, 24, 30, incluso llegando al 35, bueno, pues vamos a asistir a un fenómeno que se está poniendo ya en orden de magnitud de cifras, de cambio y de jubilaciones. Es un cambio completamente radical, porque yo recuerdo cuando en el INAP hacíamos los seminarios, los talleres de elaboración de RPTs, ahí prácticamente lo que hacía es conducir a la melancolía,
porque no podías estabilizar por la consabida tasa de reposición de efectivos. Hoy en día no estamos con esa variable, más bien al contrario, la tasa de reposición, en fin, permite con muchas más alegrías. Y, bueno, pues si al mismo tiempo algo faltaba también, tenemos la tasa de reducción de la temporalidad, con lo cual, a efectos prácticos, es como si no tuviéramos tasa de reposición de efectivos, lo cual no es una mala noticia. La noticia, la de ayer, en teoría, más o menos, ya se empieza a dar cuenta de que hay una especie de pacto sindical entre el gobierno y organizaciones sindicales para, en la práctica, sustituir como manera de programación de efectivos, hacer énfasis en los planes de recursos humanos en lugar de la consabida tasa de reposición de efectivos, que, como sabéis, es un cociente muy burdo entre la gente que se jubila y las plazas que sacamos. Y eso justamente, bueno, pues introduce un elemento que, en cierto modo, bueno, pues uno viene siendo como una especie de evangelista contando en que si en algún momento tenemos que tener o deberíamos poner las luces largas, la gente que estamos en la administración local, es en este momento. Cuando antes Xavier hacía la presentación, yo tengo también, como él, esa doble gorra de estar en la práctica, ¿de acuerdo?, y también la vertiente investigadora. En fin, por si algo nos faltaba, encima somos un poco frikis, publicando, investigando y haciendo algunas cosas. Y yo trabajé en su día el periodo de formación del empleo público local en España, y la sensación que tengo es que ahora, en cierto modo, estamos reproduciendo lo que era la etapa formativa del empleo público local en la segunda mitad de los 80. Como sabéis, en la segunda mitad de los 80 prácticamente fue cuando ingresamos todos, con edades parecidas, lo cual significa que somos unas cohortes generacionales que nos vamos a jubilar en los mismos años. Por lo bueno o por lo malo, pues tenemos una función pública local o un empleo público local muy prestacional, capaz de, digamos, haber cambiado y prestado servicios, en fin, que han avanzado la calidad de vida de la ciudadanía, indiscutibles. Pero desde el punto de vista técnico, pues lógicamente hemos tenido muchísimos defectos. Hemos sido, y en parte seguimos siendo, una función pública precaria, con lo cual, pues básicamente lo que podamos contar de compromiso, de planificación, de gestión del talento, pues básicamente suena música celestial cuando tenemos un imperativo como este. Entonces yo lo que suelo decir es que, habida cuenta de las jubilaciones que estamos teniendo, deberíamos ser conscientes de las decisiones que estamos tomando, porque estamos tomando un tipo de decisiones cuyo calado es similar al de los años 80. ¿De acuerdo? Yo, al final, un argumento que mi jefe me compró, yo siempre le he hablado del argumento del millón de euros. Es decir, una decisión selectiva sobre cuál es el perfil de la plaza que saco, pues aparte de condenarnos a 30, 35 años, si uno cuenta un salario más o menos de 30 a 35.000 euros más seguridad social, pues el coste de la decisión es elevadísimo. Y yo me encuentro, y hablo por mí también, porque también caemos en eso, todo nos conduce a esa parte, con que realmente, bueno, pues, ¿cómo diría que seguimos adoptando decisiones irreflexivas? Es decir, se jubilan auxiliares, reponemos auxiliares, se jubilan subalternos, reponemos subalternos, y es ahora cuando justamente, digamos, hace falta que tengamos una mirada distinta. Por el contexto y, bueno, pues justamente porque también el propio legislador, como veremos, nos va a emplazar a ellos. Y esto es lo que yo quería contaros, en planteamiento directivo, también una reflexión propia, también tratar de remitir a compañeros y a colegas, pues, digamos, esquemas o planteamientos que a mí me han ido bien en la práctica directiva, y pararme, y haré un poco aunque sea pasar un poco por encima, en la parte de la selección. Pero, en primer lugar, lo que podríamos llamar la agenda de la función pública. Es decir, ¿qué es lo que nos marcan o qué es lo que en estos momentos se está discutiendo sobre cómo tiene que ser la función pública, bueno, pues en un país como el nuestro, en un país desarrollado? Pues fijaos, aquí hay documentación y yo soy consciente de que siempre hago las presentaciones densas y cargaditas, ¿vale? Con lo cual me vais a disculpar. Pero uno le gusta pensar que al menos en algún rato algún compañero fin de semana le da como un poco de curiosidad y profundiza un poquitín, ¿de acuerdo? Pero yo suelo inspirarme y mirar un poco también el tipo de documentos que, bueno, pues inciden en nuestro trabajo y en definitiva lo definen.
Hay un autor muy recomendable, que es Inerarity, que publicasteis también en la revista vasca, que tiene un artículo maravilloso en el cual dice que, bueno, mira, ¿de qué hablamos cuando hablamos de administración pública? Pues la administración pública es la infraestructura de la democracia. Lo cual, iba a decir la cual cosa, lo cual significa que cuando hablamos de reforma de la función pública no es un tema de funcionarios, no es un tema únicamente de cuatro especialistas o de sindicatos y clase política. Es una cuestión que interesa a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Tan es así que después de la COVID, el Comité Económico y Social decía que la función pública, junto con otro tipo de prestaciones sociales, son como una suerte de estabilizadores automáticos de la economía y de la sociedad, los servicios públicos. ¿Vale? Los objetivos que en cierto modo nos marcan, pues uno, que es yo diría más interesante, como en tantas otras cosas, Europa, luego lo veremos cuando hagamos alguna referencia a lo que dice el TJUE sobre la relación de servicios, pero sí que es verdad que el ámbito de la función pública es un ámbito que cada vez está como más europeizado. Entra el Tribunal de Justicia, pero entra también Europa. En el año 23 ha sacado un documento muy interesante, en el cual pues, pone diversos objetivos, pone deberes a los Estados miembros, igual que la recomendación de la OCDE sobre el liderazgo y capacidad de la función pública, que es un poco el libro, la hoja de ruta que ha seguido la Administración del Estado, digamos, cuando ha tenido que promulgar algunas normas. Pues han sacado un documento popularmente conocido como el Compact, ¿de acuerdo?, que marca diversos objetivos en materia de función pública, pero uno muy importante que nos tiene que hacer pensar es la idea del pasaporte para los funcionarios, pasaporte formativo en materia de competencias. Es decir, que deberíamos pensar mucho más en la administración local, donde somos 600.000, como recordaba Ángel, en 12.000 organizaciones locales, y diga lo que diga el artículo 101 de la Ley de Base del Régimen Local, la movilidad prácticamente es una movilidad anecdótica. ¿Cómo hacer esa movilidad? ¿Cómo materializarla mejor? Bueno, yo ya sé que las RPTs hay que modificarlas, pero probablemente haciendo también perfiles profesionales comunes, ¿de acuerdo?, intercambiables entre entidades locales y entre entidades locales y otro tipo de administraciones territoriales, como son las comunidades autónomas. Bueno, y esto no me resisto a... Esto es un cotilleo, a meteros lo que la iniciativa conjunta entre la OCDE y la Unión Europea, que publicaron en el año 23 un documento que es, digamos, lo que Europa le pide a cualquier país miembro que quiera integrarse en el club comunitario. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que le pide a cualquiera? Bueno, pues digamos unos servicios públicos profesionales, íntegros, neutrales, capaces de atraer y retener personas con las competencias necesarias, seleccionando mediante conocimientos y destrezas. Justamente lo que no hace la Administración española. ¿De acuerdo? Con lo cual no deja de tener un puntito chusco. Cosas interesantes que están saliendo por ahí. Bueno, pues justamente en Cataluña habéis sacado un documento sin ninguna piedad, porque son 600 páginas, muy bien armado en muchas partes. Para mí, una de las mejores cosas que tiene el documento de la CETRA, ya como alguien que está con vosotros a pie de obra, es la propuesta que hace de crear un grupo de juristas para defender la reforma administrativa. Porque, como sabéis, cualquier iniciativa de cambio automáticamente casi siempre es impugnada, y hasta que el juez no dice la suya, pues al final no podemos. Pero saca, digamos, utilizando un concepto muy del management, de Peter Senge, y que también Miquel Gorriti ha popularizado, pues también plantea una serie de palancas de cambio. Es decir, yo creo que sobre todo los catalanes y quienes no tengan problema en leer catalán, el documento de la CETRA es un documento que realmente merece la pena. ¿De acuerdo? Tiene puntos interesantes pendientes de desarrollo. Entre ellos, bueno, pues un nuevo modelo de selección y captación del talento, que es el problema que tenemos, y sobre todo una de las cuestiones que más énfasis suelo hacer siempre cuando me toca estar con otros colegas en el ámbito de las políticas públicas de recursos humanos, que es lo que tiene que ver con la planificación de personal. Y ahí propone pues, una unidad que llama de planificación de personal, lo que ocurre que yo en esto, digamos, no lo comparto, separado de lo que es función pública. Y luego también sigue manteniendo la centralidad del puesto de trabajo, que, como veremos, es uno de los grandes defectos que tenemos en nuestro país, porque al final uno de los principios rectores para ordenar la función pública
que es el componente objetivo, es decir, cuáles son las tareas, como veremos, pues al final digamos que es de lo que probablemente yo creo que con más dificultad hemos integrado o no integrado en la práctica cotidiana. Bien. ¿Y el cambio por qué? Bueno, pues al final digamos que legislativamente, yo esto ya os lo anunciaba, prácticamente, como sabéis, en el año 23, la Administración del Estado sacó un Real Decreto Ley, el 19/2023, que tenía un libro, que es de la función pública, muy discutido sobre si los intervalos de nivel se aplican o no se aplican al mundo local, esa es un poco la controversia, pero que, en cierto modo, bueno, pues, sacaba del texto de la Ley de Función Pública del AGE todo lo que tenía reformas, todo lo que tenía de innovación, y lo puso con un decreto ley. Ahí tenemos modelos de competencias, definiciones de puesto de trabajo, la carrera horizontal basada en itinerarios formativos, es decir, que nos están subiendo el nivel, ¿de acuerdo? Porque, en cierto modo, es el tipo y las prácticas de gestión que deberíamos ser capaces de hacer. Yo veréis que otro caballo de batalla muy mío es el que trata de decir, o el que siempre trata de razonar con los compañeros, siendo consciente de la dificultad que tenemos en el día a día, de que necesitamos trascender la administración de personal cotidiana, ¿de acuerdo?, muy burocrática, muy centrada en el cumplimiento normativo. Ya sé que todo conspira para ello, digamos, los propios tribunales, la propia oposición política, los propios actores sociales, pero el planteamiento tiene que ser distinto, ¿de acuerdo? Y tenemos que pasar, bueno, pues de una cierta gestión de personal a poder hablar de gestión de recursos humanos. Y el punto número 1 es que cada uno, su propia organización, de la manera que sea, con unos contenidos que no tienen por qué ser iguales a una administración cercana, pues al final, digamos, tenga una mirada que vaya más allá del ejercicio presupuestario. Y están saliendo cosas curiosas y también, bueno, pues ahora os daré noticia de algunas iniciativas que, en cierto modo, bueno, pues nos dan y difunden muy bien y machacan, decir, bueno, ¿y esto que de la mirada estratégica en qué consiste? Bueno, pues consiste en una serie de pasos y de variables que tienes que tener en cuenta. Pero que cualquier unidad de función pública o recursos humanos, sea de una comunidad autónoma, una diputación o un ayuntamiento, pues al final debe ser capaz de plantearse. Porque, bueno, pues en teoría, ahora que estamos saliendo de la estabilización de la Ley 2021, pues deberíamos quedar, presuntamente, miro a Xavier, con una tasa de temporalidad por debajo del 8%. Yo creo que por debajo del 8% únicamente lo cumple la Administración del Estado. Una comunidad autónoma como la mía estamos en el 45%. O sea que no hace falta. ¿Y por qué os digo esto, más allá del comentario? Pues porque muy probablemente venga otra vuelta de tuerca a ofrecerle a Europa, porque, como sabéis, del PRTR, Plan de Racionalización, Transformación y Resiliencia, había un componente, que era el componente 40, en el cual teníamos el compromiso de reducir sustancialmente la temporalidad, lo cual significa que probablemente vayamos a ver un nuevo decreto ley, regulando el tema de los interinos. ¿Esto qué significa en términos prácticos para los que estamos? Pues que el personal interino, como técnica de gestión, como parte del paisaje, tiene que dejar paso, digamos, a un planteamiento muchísimo más anecdótico. De momento no nos recorta lo que parecía que iba a ser, es decir, van a dejar el interinaje en 2 años, van a seguir siendo 3. Pero esa tentación que tenemos de sustituir empleo estructural por medidas pretendidamente coyunturales, estoy pensando en interinos de programa, que los tenemos así, ¿de acuerdo? Ahora, en cierto modo, lo que nos vamos a encontrar dentro de nada, porque ya se está ensayando, es un sistema de compliance en el empleo público. ¿Y qué es todo el compliance? Pues análisis de riesgos de personal susceptible de devenir indefinido, ya sea por sentencia judicial si es laboral, o bien estructural si está con una relación de servicios instrumentada formalmente de materia formalmente temporal, pero atiende necesidades permanentes y estructurales, no coyunturales. Y el sistema de compliance, pues al final digamos que derivará, bueno, pues en unas obligaciones, en un análisis de riesgos, en unas banderitas rojas según el caso y en un régimen de sanciones muy individualizado. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que se ha terminado ya hace años, ¿de acuerdo?, el personal temporal como una modalidad de gestión y
vamos a tener la necesidad de personal temporal únicamente para necesidades coyunturales. Puntas de trabajo, proyectos, sustituciones y siempre con un plazo muy limitado. ¿Dónde nos lleva? Pues a la conveniencia de empezar, digamos, a plantearnos y ser capaces de diseñar, consensuar, negociar e implantar, que son los 4 verbos, los planes de recursos humanos. Fijaos, hablando de envejecimiento de plantilla, 2 datos. Ahí tenéis que la media de los países de la OCDE, con empleados públicos mayores de 55 años, la media es un 26%. En España está en un 46%. Si cogemos el análisis que nos hicimos en la Generalitat Valenciana para hacer este documento, que por cierto tenéis a vuestra disposición, que fue el plan estratégico, nos salía todavía más, que el 60% de los efectivos tiene 50 años o más. La edad media tiene 51 años y en el periodo 24-30, ya estamos en él, se nos van a jubilar 5.400 efectivos, el 25% del total. ¿Vale? En esto, bueno, pues no hay que... Al final, lo que yo trataré de contaros es que ante este hecho constatable debemos ir con una posición, debemos tener criterio. Y debemos tener criterio fundado de alguna manera, analizado, con datos. ¿Y eso cómo se determina? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Bueno, pues hay maneras. Hay que analizar la demanda ciudadana, las cargas de trabajo, los perfiles profesionales nuevos. Estamos ahí con una espada de Damocles, que es la inteligencia artificial, que no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto. Yo recuerdo cuando hablaba con las consejerías para decirle, dime qué es lo que necesitas y no tienes. Que, por cierto, es una de las preguntas en el algoritmo que hace Miquel Gorriti en su gestión planificada de vacantes. Pues porque realmente planificar efectivos, sobre todo a partir de las vacantes, es decidir qué no vas a reponer, qué vas a reponer porque necesitas y qué vas a modificar. Ninguna consejería era capaz de concretarnos por realmente cuál era el perfil profesional que necesitabas, más allá de generalidades con la ciencia de datos o con la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pero ya estamos tomando alguna decisión, probablemente aquí vamos un poco ciegas, porque ya podéis imaginaros que con 800 o 900 jubilaciones cada año, bueno, pues al final la oferta de empleo público, estamos sacando oferta de empleo público, además, con cerca de 2.000, es decir, 800 que vienen de la jubilación, más 1.200 de la tasa de reducción de la temporalidad. Es decir, estamos con el objetivo de ponernos por debajo del 10%, que es el objetivo realista, al final de la legislatura. Pero eso sí, ahora que no me oye nadie, no estamos reponiendo ni subalternos, ni conserjes, ni auxiliares administrativos. Estamos apostando por las vacantes, sobre todo reclutar tax y TICs. ¿De acuerdo? Y en cierto modo, bueno, pues ahí es un poco la conclusión que llegamos cuando hicimos análisis de tareas, que no tenía sentido pues mantener según qué lógica. Muy probablemente mantengamos los auxiliares administrativos, es decir, porque aunque sea con una presencia testimonial, para dar oportunidades a gente que no tiene por qué tener una carrera ni tener tampoco bachiller. Pero no van a tener el peso cuantitativo las plantillas que tenían hasta ahora. Bueno, por aquello de las cosas que venimos haciendo, pues yo soy de los que piensa que la selección, pues en cierto modo, si algo nos faltaba, es decir, si entre comillas, casi ha colapsado el modelo que tenemos, en el cual vivíamos muy cómodos con el personal temporal, y ahora ya no va a ser así, y esto yo no me canso de decirlo, también en sindicatos y también en partidos políticos, pues también hay que cuestionar y revisar el cómo seleccionamos al personal, porque seguimos seleccionando de la misma manera antediluviana. Y nos encontramos con auténticos problemas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos la selección? Bueno, eso no se ve bien ahí, pero eso es un elefante. ¿Vale? Yo suelo decir que eso es el elefante en la habitación. ¿Cuál es el elefante en la habitación de la administración local? La ficción que consiste en concebir cada municipio con autonomía para seleccionar su propio personal. Se inventó hispano-español, que desde el punto de vista comparado no es tan así. Uno sale de aquí, las elecciones a nivel provincial, comarcal, regional. Lo de mantener
que cada ayuntamiento haga la guerra por su cuenta y, sobre todo, como veremos, con el nivel de exigencia que hoy en día piden los tribunales, yo creo que la práctica pues lo que ha hecho ha sido que colapse el modelo de selección de personal, que es un modelo completamente amateur. Y ahora os explicaré por qué. En definitiva, si uno mira la configuración clásica de en qué consiste el procedimiento de selección, tenemos la parte del procedimiento con plazos inacabables. Es decir, no debería ser cuestión normal que un procedimiento de selección para una plaza de función de carrera, la media sean 2 años. Con órganos de selección, pues al final, ¿qué hacemos con los órganos de selección? ¿Cómo los nombramos? Bueno, pues nombramos a personas que bastante tenemos con que acepten, ¿de acuerdo? Pero que no tienen posibilidad de aprendizaje posible porque acaban cuando acaban, digamos, en su caso, la convocatoria. ¿Y eso a qué conduce? Aparte de que no aprenden, pues a un modelo, digamos, de toma de decisiones muy defensivo y como muy cauteloso. Innovar en selección en esto es imposible. Yo soy de los convencidos de que el modelo de selección lo cambiaremos más que en las técnicas, que son importantes, sobre todo cuando entremos en algo que ya se empieza también a meter por ahí, que son órganos profesionales de selección de personal o agencias de selección de personal, como está en el resto de Europa, ¿de acuerdo? No aquello de cada ayuntamiento la guerra por su cuenta. ¿Y qué decir del sistema selectivo? Pues que espanta. Que espanta porque, como decía un catedrático de Derecho Administrativo poco sospechoso de ocurrencias como era Ramón Parada, él decía en un manual de Derecho Administrativo, decir, mira, la Administración española, a diferencia del resto de administraciones europeas, se basa en que traslada el coste de la selección al aspirante. Es decir, imaginaos una empresa que dijera, tú te tienes que saber esto, aquí tienes lo que tienes que saberte, te tiras 2 o 3 años y cuando te lo sepas, vienes y te presentas el examen. Eso desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, pues es un despilfarro. Y como decía alguien, en fin, un clásico, pues un matapersonas. Y sobre todo, bueno, esto, digamos, aquí, para que no parezca, este es un dato sacado de la Agencia Antifraude de Valencia. Es decir, el perfil de la persona protegida por la Agencia Antifraude es un denunciante anónimo sobre cómo se hacen los procesos de selección. Eso parece un policía, pero no lo es. ¿Vale? Claro, corolarios que se derivan, pues no es posible seguir haciendo selección con el amateurismo, con lo cual funcionamos. Y en segundo lugar, pues hay que afrontar pues, lo que yo antes decía, el elefante de la habitación, cómo constituimos los órganos de selección. Los consejos de transparencia, que como sabéis estáis sufriendo, están siendo muy cañeros, ya están empezando a meterse con ¿por qué usted designa a estas personas en detrimento de estas otras? Justifíqueme por qué esta persona está en el tribunal. Y eso por una vía. No quiero ni contar lo que están diciendo además los tribunales, porque esa es otra, los tribunales. Yo voy a hacer como tipicoy. La semana que viene hablaremos del Tribunal Supremo. ¿Vale? Pero es que el Tribunal Supremo, yo soy de los que piensa, muy radical, estoy viendo aquí un jurista fino que me mira con el rabillo del ojo, yo soy de los que piensa que el Tribunal Supremo se ha cargado el principio de discrecionalidad técnica. ¿Qué es ese principio que antes era jurisprudencial y apareció en el año 2007 en el artículo 55? Pues es un poco el principio de que si los integrantes de un OTS están cualificados, se presume que han tomado una decisión bueno, pues, fundamentada y acorde con su nivel de expertise y de sabiduría, y que no era propio de un órgano judicial entrar a sustituir el criterio del órgano del tribunal de la convocatoria. Bueno, pues, en fin, hoy en día lo que tenemos es esto, que más o menos, pues yo creo que ha subido mucho el listón de cuando hacemos una convocatoria. Bueno, viene a decir, es esencial, ahí tiene toda la jurisprudencia para quien quiera tener interés. Expresar en materia la fuente de información, consignar los criterios de valoración y expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de cada persona. Es decir, que aquí pues es difícil que podamos constituir órganos que no sean dedicados exclusivamente por personas únicamente para esto. Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, la última que nos ha hecho, ¿de acuerdo?, es lo que tiene que ver con los psicotécnicos.
porque incluso el Tribunal Supremo, la parte de los psicotécnicos, pues, en fin, yo no lo llamaría deporte, pero sí tiene altamente acreditado el anular procesos selectivos que han tenido una fase de psicotécnicos bien administrados, bien justificados, gestionados por expertos, pero que en la fase contenciosa se ha aportado alguna pericial y el Tribunal Supremo, pues, con toda su barra, se ha permitido sustituir el criterio y decir que esta persona que estaba suspendida, yo viendo las pericias, que como experto en derecho administrativo sé de psicología, pues considero que tiene que estar aprobado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, hombre, con esto tenemos que conducirnos. Pero yo creo que esto hace muy difícil el que sigamos con un modelo actualmente vigente en una etapa en la cual vamos a tener que hacer más selección que nunca, porque volvemos a los años 80. ¿Vale? ¿Es un problema el que no sepamos qué hacer? No. Un amigo también dice que estamos, y yo coincido con él, que estamos sobrediagnosticados. Es decir, tenemos cantidad de informes y estudios que dicen que no estamos haciendo bien la selección de personal. Y en términos de predicción, pues el preguntar sobre conocimientos teórico-prácticos permite predecir muy poco el desempeño de una persona en su tarea. Es decir, que igualdad, mérito y capacidad la entendemos como igualdad formal, algo de mérito y en absoluto medimos la capacidad con el sistema selectivo que tenemos. Ahí tenéis, con la referencia, ¿de acuerdo?, a diversos estudios, yo me permito enviaros al de Miquel, de dónde es posible innovar en selección. ¿Vale? Estos son documentos de la Administración del Estado, uno del año 21, otro del año 22, que llegan a lo mismo. Y esto por contaros también un poco alguna iniciativa. En la Generalitat Valenciana constituimos en el año 21 un grupo de trabajo, la cual prácticamente parecía que nos hacíamos el harakiri, porque lo que decíamos es la selección necesita ser repensada. Procesos administrativos dilatados en el tiempo, técnicas meramente memorísticas, temarios inacabables cuya preparación no toda la gente puede asumir, por no hablar de órganos de selección integrados por personas que deben compatibilizar, en fin. Y a partir de ahí, pues hicimos algunas cosas bueno, algún dato y algún balance estamos teniendo que están siendo interesantes. Desde garantizar que un mínimo de un 50% de la oferta de las convocatorias van a ir a oposición libre, esto es importante, lo pusimos en la ley, esto equivale a que en la práctica todas las plazas que sacamos en la Generalitat son a oposición libre, porque si tú pones un 50 a oposición, un 40 a promoción interna, te queda un 10% que en la práctica, digamos, en fin, lo tienes para puestos muy singularizados. Y esto sí que somos conscientes de que esto atrae a la gente, porque cuando hemos ido, como imagino que os tocará a muchos de vosotros, ir a ferias de empleo, a universidades, pues en la práctica lo que para, lo que frena a muchos aspirantes es la circunstancia de decir, bueno, yo es que puedo hacer un examen brillante, pero una persona simplemente porque tenga experiencia pues me puede ganar. Bueno, y ahí le explicamos que ya ha pasado los procesos de estabilización, que es oposición libre, y eso en la práctica está funcionando bastante bien. ¿De acuerdo? Damos becas para preparar oposiciones, no mucho dinero. Damos 350 becas de 700 euros al mes para preparar oposiciones. Ahora mismo estamos haciendo la evaluación de este programa porque en algo falla, porque no cubrimos las 350 vacantes, lo cual no deja de ser llamativo. Estamos comprometidos con un año de duración del proceso, llevamos como un cohete, desde que publicamos la convocatoria hasta que tomamos posesión, la idea, ¿no? Desde que publicamos la oferta hasta que tomen posesión, la idea es que no tarden más de un año. Evaluamos competencias, en fin, no es cuestión de contarlo ahora, pero llevamos ya 400 plazas del Grupo A, midiendo destrezas como trabajo en equipo o capacidad de liderazgo. Y luego lo que sí que en esto yo personalmente estoy muy contento, pues hemos constituido una comisión permanente de selección full time, es decir, 10 personas que se dedican completamente, sola y exclusivamente a formar parte de tribunales. ¿De acuerdo?
fin, esto no pretende agotar, digamos, el abanico de iniciativas posibles, pero sí, en cierto modo, contaros pues, por dónde están yendo los tiros. ¿Vale? ¿Cuánto calculas que me queda? 15 minuts. Vale, pues si volem fer alguna pregunta. Iré rapidito. Y esto tiene que ser también con, aunque parezca un poco así como muy... En fin, yo cuando más disfruto es dando clase a compañeros, pues me vais a permitir que en cierto modo haga énfasis y os cuente y trate de convenceros de que en la medida en que sea posible, y vuelvo a repetir que ya sé que la práctica cotidiana conspira para que no sea así, pues deberíamos en los departamentos de recursos humanos, que son los que a mí me pican, transitar ese camino de la mera administración cotidiana de nóminas, situaciones administrativas, a una visión pues como lo que dice la CETRA o como lo que dice Europa, a una visión estratégica de lo que es la función pública. Y eso pasa también porque nosotros pues vayamos con un marco conceptual distinto al que solemos tener. Y en este caso, la legislación, las reformas legales, yo creo que no las hemos entendido adecuadamente porque sobre todo a partir del año 2007, pues que es cuando más serio y cuando más se apela a introducir la moderna gestión de recursos humanos, yo creo que no aplicamos, en parte por las dificultades, no tenemos medios, pero en parte también, y hablo por algunos compañeros, porque yo creo que no hemos comprendido adecuadamente qué es eso de recursos humanos en la administración pública. Veréis. ¿Vale? Fijaos, la comprensión del marco normativo. El Estatuto Básico del año 2007, que tiene su título quinto, y esto me da un poco de envidia, porque no lo hicimos a la Ley de la Función Pública Valenciana, lo que para mí es probablemente el texto legal que mejor ha entendido lo que dijeron los expertos que hicieron el informe que sirvió de base para el Estatuto Básico de Empleo Público del año 2005. Fijaos, y es la Ley del Empleo Público Vasco, que dice dos cosas. Dice, el objeto de esta ley es, primero lo habitual, dice, la definición del régimen jurídico, derechos, deberes, situaciones, régimen disciplinario, dice, natural. Pero la segunda parte es lo que llama la regulación de los instrumentos de gestión. Y es justamente esto, qué instrumentos, los puestos de trabajo, las competencias, los planes de recursos humanos, las RPTs, esa es la parte del león donde nosotros debemos preocuparnos y trabajarla con un sentido técnico, no únicamente jurídico. ¿De acuerdo? Hay una noción básica, es decir, no se me ocurre entraros con lo que son las RPTs, pero sí, cada una de estas leyes que os he comentado, el Estatuto Básico, bueno, esta tiene alguna carencia, la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, la de Extremadura, la de Galicia, la de Andalucía hace relativamente poco, la valenciana del año 21, la vasca del año 22, todas tienen un capítulo en el cual regulan los instrumentos de gestión. ¿De acuerdo? Esos instrumentos son los que permiten materializar la gestión de recursos humanos. Y esos instrumentos parten de una noción, la noción de puesto de trabajo y la noción de perfil. ¿Cómo define el puesto de trabajo? Pues como una doble realidad. Un puesto de trabajo tiene un peso organizativo, un puesto es un conjunto de tareas para cuyo desempeño se requiere una persona, pero el puesto de trabajo desde el punto de vista jurídico, como sabéis, es lo que articula la relación de servicios. Cuánto le pago, qué es lo que tiene que hacer y cuál es el tipo de jornada. Y contra esa noción de puesto de trabajo, yo defino el perfil profesional, lo que la RPT llama el requisito de desempeño. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, si uno analiza, y tengo vistos muchos planes de mejora, muchos planes estratégicos, muchos TFMs, cuál es el requisito al cual deberíamos ser capaces de cuestionarnos como gestores de recursos humanos? El que no somos capaces de aproximarnos a la parte directiva de las leyes de función pública sacándole el partido que tiene. ¿De acuerdo? No podemos tratar igual lo que es la perspectiva estatutaria, derechos, deberes, situaciones administrativas, provisión de puestos, que la parte que más deberíamos ser capaces de llevar con un sentido más técnico, más directivo, que es la parte de los instrumentos de gestión, que es ni más ni menos la gestión pública de recursos humanos. Y entre ellos, pues la definición del puesto de trabajo y del perfil. ¿Qué son las competencias? Pues las competencias, en un perfil tenemos conocimientos, habilidades y destrezas. Las competencias, aquí hay mucho y hay muchas definiciones,
pero el propio legislador estatal, en la exposición de motivos del Real Decreto Ley, dice que las competencias son cómo se hacen las cosas. Bien, es una definición floja, pero bueno, digamos lo que trata de decir es que no únicamente basta con conocimientos y con aptitudes, con habilidades, sino que tienes que ser capaz de demostrar, ¿cómo lo llamabas? Competencias, no, era comportamientos estandarizados para resolución de problemas, ¿de acuerdo? Formas estandarizadas de resolver problemas. Yo estaba mirando por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un poco la lógica del modelo de empleo público nuestro que tenemos. El puesto de trabajo, cuyo foco es la organización pública, y la gran novedad que tenemos desde el año 2007, que es la posibilidad de calificar la conducta profesional y que es la que exige la evaluación del desempeño, cuya meta pues, es ser capaz de diferenciar e individualizar la contribución que cada persona de empleo público hace a las metas de la organización. Bien. Y es aquí donde yo quería, en cierto modo, pues llevar la intervención. Esto lo dejo a la confianza de que como es jueves, el fin de semana lo leeréis. Pero esto es un poco una de las ideas fuerza, porque en esta jornada bueno, pues tenemos a compañeros que nos van a hablar de la confección de los planes de relevo generacional. Al final la insistencia es paralela. Es decir, y es un poco lo que os comentaba al inicio de la intervención. No deberíamos ser capaces de afrontar los años 25, 26, 27 y esas OPEs sin antes haber tomado una posición acerca de, pues como decía una consejera, yo creo que de manera muy, muy cándida, es argumentame por qué tengo que sacar un tipo de plazas y no otras, que es justamente el quid de la cuestión y donde solemos carecer de criterio. Eso y no otra cosa, esa mirada a 2, 3, 4 años, es el planteamiento estratégico. ¿Vale? Aquí tenéis también bueno, pues lo que dice el Real Decreto Ley del Estado. Las leyes autonómicas, naturalmente, insisten también, y de salir, pues aquí en Cataluña, la ley de empleo público, pues básicamente digamos que dirá cosas muy similares. Yo aquí quería contaros, y con esto lo iré pasando rápidamente también, porque lo tenéis, recientemente, antes os he hablado del informe para el estudio y preparación de un Estatuto Básico del Empleo Público, del año 2005, que a mi modo de ver fue probablemente el documento técnico donde por la calidad de los ponentes más riguroso era el diagnóstico del estado de la función pública y de cuáles tienen que ser las propuestas. Y eso se plasmó en la ley, en el Estatuto Básico, al cual no hemos sacado todo el partido por diversas circunstancias. Luego han habido diversos informes, pero luego tuvimos a lo largo del año 25 un documento que tenéis disponible, que es el de Consenso por una Administración Abierta, ¿de acuerdo?, que merece mucho la pena. La lástima es que esto depende mucho del impulso político y, como sabéis, dependía de una Secretaría de Estado recientemente relevada y que es una verdadera lástima. Hablamos de Clara Mapelli, porque en términos de capacidad técnica y de visión, pues probablemente digamos lo que nos presenta este documento, pues tiene, desde el punto de vista técnico, tiene cuajo, tiene fundamento y merece la pena que le dediquemos un tiempo, ¿de acuerdo? Porque justamente nos interpela a los gestores de recursos humanos. ¿Por qué? Porque habla mucho de organización y diseño organizativo, emplea un lenguaje que es el propio de la gestión estratégica de recursos humanos, análisis de la demanda ciudadana, previsión de efectivos, análisis de los escenarios presupuestarios, ni más ni menos que lo que es un plan de recursos humanos. Y, de hecho, había un proyecto que se materializó que decía gestión previsional de recursos, un enfoque que permite invertir en capital humano mediante una planificación estratégica, mediante una sistemática basada en datos, a partir de las previsiones de ¿qué? De la evolución de la cartera de servicios, del relevo generacional y en el marco de los escenarios presupuestarios. Bueno, pues en este trabajo, y eso ahí os he puesto texto, ¿de acuerdo? No lo voy a leer, os lo dejo, pero ahí tenéis, porque hubo cuando se hizo el Laboratorio de Innovación Pública, hubo un proyecto que se llamaba
Proyecto de gestión previsional de efectivos. Quedaos con el nombre. ¿Vale? La gestión previsional de efectivos, ¿qué es? Pues como Miquel le llamaría, la gestión planificada de vacantes. Constatados unos huecos que yo voy a tener, yo debo dotarme de criterios para A, decidir qué plazas repongo, cuáles no repongo y cuáles tengo que modificar, ¿de acuerdo?, por la propia evolución de la demanda ciudadana o de la tecnología. Y realmente, bueno, pues aquí tenéis, pues al final, pautas donde nos marcaba decir, bueno, pues el objetivo es que las administraciones públicas anticipemos las necesidades. Y en la administración del Estado ya trabajan así, que es como nos van a pedir que trabajemos nosotros. Tú haz un plan de recursos humanos, aunque sea a 3 años, y luego yo lo que te pediré es que la oferta de empleo público anual, que la vamos a seguir manteniendo, pero sin tasa de reposición de efectivos, tiene que estar en consonancia con lo que tú me has dicho para alcanzar ese objetivo. Con lo cual, esto se parece muy mucho a lo que un compañero llama OPEs a 3 años. Pues no mucho más, ¿de acuerdo? Al menos deberíamos ser capaces. ¿Y cuáles son las variables que afectan al tipo de plazas que nosotros vamos a necesitar? Pues el tamaño de la población, las necesidades de esa población. Se supone que prestamos servicios públicos. Habrá que prestarles alguna atención acerca de cuál es la demanda ciudadana de ese tipo de servicios públicos. ¿Ha cambiado? ¿El servicio público que creamos hace 20 años tiene que sufrir alguna modificación porque el perfil del demandante ha variado? ¿Hay nuevas obligaciones legales? Eso es la parte que los de recursos humanos no solemos trabajar, ¿de acuerdo?, porque es la parte organizativa, y nos tenemos que poner en eso también, porque eso es el cimiento, el fundamento de un plan de recursos humanos. Y lo que nos dice es, mire usted, para ello es necesario comprender ese entorno. En estrategia, en planificación estratégica, una de las claves es el término entorno. Y perdonadme si esto suena como muy conceptual, pero en la gestión pública, tal y como la conocemos, tenemos un modelo, ahí está la Ley de Procedimiento Administrativo, como muy basado en el modelo burocrático clásico, que es un modelo pensado para una sociedad estable, simple y con poca complejidad, cuando la realidad nos indica que es justamente lo contrario, un entorno que, en fin, no voy a decir la palabreja, de entorno volátil, ambiguo, complejo y lleno de incertidumbre, ¿de acuerdo? Bueno, pues la respuesta en este caso es la planificación. Y lo que nos dicen, dice, bueno, pues al final, eso fue parte de ese proyecto, tenéis el documento, que son 36 páginas, no es muy amplio, donde todo esto lo tenéis desarrollado, que es el documento que concreta, pues esto que os acabo de decir aquí, el documento de innovación de la gestión previsional de efectivos, ¿vale? Bien, y ahora nos encontramos estamos en esta fase, con la elaboración de una guía metodológica para que los ayuntamientos, para que las entidades públicas puedan acometer planes de recursos humanos, que va a ser la cosa en la cual probablemente digamos que pues ocupe nuestro tiempo de trabajo los próximos años. Parece recordar también que la Federación de Municipios está trabajando en una guía metodológica también para hacer planes de recursos humanos. En definitiva, todos estamos confluyendo en lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, el momento lo que nos exige es una cierta mirada larga que supere el ejercicio presupuestario. Y para hacer eso, ¿dónde miro? Pues yo miro en el entorno, sobre todo en términos de qué es lo que me pide en función de mis competencias, y sobre todo miro la parte de la organización que tengo que diagnosticar, canalizar. La composición de edades, por género, por puestos de trabajo, de cuántos se van a jubilar y demás variables que tenéis colocados allí. De hecho, hay también una orden que dictó el Ministerio que yo creo que casi es como una especie como de índice acerca de qué es lo que tiene que comprender un plan de recursos humanos. Y con esto me callaré, pero sobre todo, digamos, una pincelada sobre la elaboración de planes. ¿De acuerdo? Si uno se mira la literatura acerca de cómo se tiene que hacer un plan, la literatura canónica es esta que tenéis aquí. Análisis de misión, visión, valores, interno, externo, lo que yo os contaba. En la práctica, un trabajo de esta índole es más complejo y yo os diría que cuando uno ejerce como directivo, es decir, no como técnico o como gestor, ejercer como directivo significa, digamos, trabajar con cierta incertidumbre
y meterse en algo que te puede salir bien o te puede salir relativamente mal, pues una parte que hay que trabajarse es lo que llamamos la base de legitimidad, el apoyo político. Tiene que correrse muy mucho al diputado de personal, al equipo de gobierno, al concejal de personal y darle esa sensación de urgencia que yo trato de daros a vosotros. ¿De acuerdo? Es decir, con lo que el porcentaje de jubilaciones no podemos encarar, como lo venimos haciendo hasta ahora, la gestión de efectivos para próximos años. Hay que hacer una cosa distinta. Y a partir de ahí, tú lo que tienes que hacer es constituir un equipo específico. No caigáis en el error, que esto yo lo veo mucho en los programas de dirección pública, de pensar que un plan de recursos humanos es aquel plan que se sienta el director o directora de recursos humanos consigo mismo, porque para eso es el que sabe, y hace un diagnóstico magnífico y un plan con objetivos, metas, indicadores, y que cuando le preguntas, bueno, ¿y realmente tu equipo ha participado? Ah, no. Pues digamos que el proceso de planificación es esto, un proyecto y un proceso. Y eso exige un equipo más o menos amplio, incluso ampliado, que no tiene por qué ser únicamente en el campo de recursos humanos. Y donde la experiencia demuestra que hay buena participación, y yo me he llevado esa sorpresa en al menos 2 planes, es en la parte del diagnóstico, ¿de acuerdo? Y compartir el diagnóstico. Es decir, uno lo lleva a la mesa y dice, mesa de negociación, vamos a hacer un plan con estos contenidos. A ver qué vais a hacer. Automáticamente llevas allí, compartes el diagnóstico, te dicen la suya y luego, naturalmente, digamos, cuando tiene más o menos articulados los objetivos, los llevas también. Pero el debate ya es distinto, ¿de acuerdo? Y eso sí, es especialmente importante, eso ya lo sabéis también como yo, pues implicar a todo tipo de actores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sesión nos he metido a las 4:30? ¿Qué tralla? Si os dais cuenta, lo que solemos hacer mucho, hablando de selección, es decir, de acceso a función pública y de movilidad, es mucho de esto, de manera reflexiva, mucha convocatoria bastante acceso, mucho concurso de provisión, y según el caso, si tengo un departamento más o menos amplio y puedo dedicar cierto tiempo, hago una cierta reflexión acerca de cómo articulo la relación de puestos, la configuración de cuerpo y escalas y las ofertas. Cuando el enfoque estratégico, donde os tenéis que centrar, es en esto, ¿de acuerdo? En ser capaces de tomar criterio acerca de qué capacidades son las que yo necesito y, sobre todo, cómo eso las defino en puestos y en requisitos de desempeño y cómo las periodifico en un plazo de 3-5 años. ¿Vale? Aquí hay yo no me resisto a finalizar con un autor que yo creo que todos los que trabajáis, muchos al menos lo conoceréis, que es Henry Midberg, ¿de acuerdo? Muy conocido por la parte de diseño organizativo. Javier me mira con cara de odio. Pero Henry Midberg lo que es muy escéptico con los directivos que son lo que diríamos directivos de academia, de Master in Business Administration. Viene a decir una cosa muy sensata, que a dirigir se aprende dirigiendo y sacando reflexión, bueno, pues sacando alguna conclusión acerca de qué te ha ido bien o qué te ha ido mal. Pues si yo empezaba, en cierto modo, la sesión diciéndoos, me da la sensación de que estamos volviendo a repetir desde el año 23 para acá los defectos que repetimos en los años 80, hay que cambiarlos. Y el problema no es un tema de diseño legislativo. ¿Qué necesitamos para cambiar? Pues hombre, necesitamos en primer lugar personas profesionales, es decir, técnicos de recursos humanos, técnicos de personal, expertos de personal, con vocación directiva, que apliquen modelos conceptuales que vayan más allá de lo meramente normativo y el enfoque estratégico es privilegiado y esa será la manera en la cual, digamos, obtendremos resultados distintos. ¿Vale? Esto es lo que yo quería contaros, es decir, y en cierto modo contaros alguna cosa que tampoco pisará el resto de ponencias, que van a ser muy interesantes y que van a venir después. Os dejo con algún material que os enviarán, pensando lo que os decía, en que aprovechéis el fin de semana y quien padezca insomnio, pues que al final que se enfrente con esto. Muchas gracias. Me indican que estamos ya en el máximo, aunque quedan 3 minutos. No sé si hay una pregunta. Sí. A ver, el relevo generacional está muy bien y tal, pero bueno, la mayoría de administraciones, me imagino que sobre todo en la local, por ámbito de actuación somos 1 o 2 personas, equipo indudablemente es imposible
realizarlo con una o dos personas en un departamento de personal, con lo cual es muy difícil abordar distintas circunstancias con más gente que pueda abordar los problemas que hay de personal. Y tenemos la mayoría, entiendo, que yo no sé si será el caso, de que cada vez hay el tema de los municipios pequeños, que hay despoblación. Yo llevo desde el 2022 ejerciendo un puesto de personal en un pueblo de 17.000 habitantes. Y tengo un gran problema a la hora de convocar procesos en los cuales no se presenta generación de gente joven, ¿vale? Por mucha difusión que demos, al final se acaban quedando, se presentan 10, 12, se acaban quedando 3, con una edad pues de 55 a 60 años. Experiencia tienen muchísima. No pongo en duda la práctica y lo que nos va a venir bien, pero es gente que va a coger un puesto y en 7 años se va a volver a quedar otra vez vacante. Sí. ¿Vale? Entonces, es un gran problema el abordar una situación que no sabes cómo afrontarla, que en 7, 8 años, por mucho que quieras adelantar, no hay manera. Otro tema, el Estado tendría que pensar en gente, en que pudiéramos meter gente en oferta de empleo público con una previsión de jubilación que se va a jubilar en 2 o 3 años vista. Entonces, si nos diera esa posibilidad de meter en oferta de empleo, se podría ejecutar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el proceso de selectivo, lo mínimo que puede durar, solo por plazos, es 6 meses finalizar un proceso express. ¿Vale? Claro, si hay una persona en el departamento, te puedo asegurar que es imposible hacer un procedimiento express y tiene que llevar todo el resto de personal. Imposible. Entonces, se te van acumulando los procesos y se acaban alargando 1 año, año y medio. Vale. Perfecto, son las 2 preguntas. No sé si, Ángel, tú querías formular alguna. No. Javier. Sí, para no parecer un marciano, yo empecé mi carrera en un ayuntamiento de 18.000 habitantes, que efectivamente éramos 3 personas. Es decir, que en este caso sé de las urgencias y conozco las limitaciones. Con el tema de lo que tú planteas, en teoría ya se puede hacer, es decir, el Estado plantea hacerlo y ya hay alguna ley autonómica que lo plantea, la Ley de Función Pública de Andalucía, la Ley de Función Pública Valenciana, que es incorporar las convocatorias un porcentaje que oscila entre el 10 o el 20%, ¿de acuerdo?, más que las que tú has anunciado en la oferta de empleo público, siempre y cuando digas que va a ser con cargo a jubilación y, lógicamente, las que consumas no puedes sacarlas en la oferta siguiente. Eso ya se está haciendo. Andalucía ya saca oferta de empleo público con ese planteamiento. Luego, digamos que puede venir más historias acerca de si tienen o no prioridad la provisión de puestos, cómo lo casas, y está viendo alguna sentencia. Pero, en cierto modo, yo creo que nos están poniendo pista de despegue para que seamos conscientes de que el tema de atajar la temporalidad es uno de los problemas. Y una oferta que parecía no cambiar, como es la oferta de empleo público, pues es una solución que no se nos había ocurrido y que nosotros vamos a arrancar con el 20%, y en función de cómo quedemos con la negociación con la Administración del Estado, pues a lo mejor hasta un 30%. Ya te digo que Andalucía, con su Ley de Función Pública, el año 23, ya lo hace. Tú puedes en este caso, cubrir un porcentaje que, claro, tiene que ser un porcentaje para una entidad de tamaño medio grande, para que te merezca la pena. Pero tú puedes añadir un porcentaje más, un 20%, con cargo a las jubilaciones de ese ejercicio presupuestario. Y cuidado, yo soy de los que piensa que si hacemos una lectura comprensiva de lo que es el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, yo te diría que eso ya lo podemos hacer, que eso sería, sin duda, materia de otro debate. Había el tema de la edad, pero no sé si las edades de las personas que se nos presentan. Y el tema de la edad es que hay un auténtico decalaje generacional. Es decir, a mí me pasa también, yo soy asociado de universidad, como Xavi. A veces la gente te viene a tutorías un poco decir, bueno, es que voy a acabar políticas y quiero saber qué puedo hacer. Y tú le dices, hombre, prepara oposiciones, porque ahora, digamos, hay oportunidades y lo puedes hacer, y lo que te viene a decir es decir, claro, cabrones, te viene a decir, lo que tú me pides es justamente lo que no has hecho. Es decir, me habéis aprobado con el modelo Bolonia de trabajo de proyectos, de autonomía,
y yo me he sacado la carrera así, además una carrera brillante, y ahora tú lo que me pides es que yo me encierre 2 años o 3 para preparar una oposición. Y dices, pues tienes toda la razón. Con lo cual tenemos un desenfoque, que ese era uno de los motivos, pasa que lo he omitido, para decir que el modelo de oposiciones, conforme lo conocemos, yo creo que está de moda. Porque además la gente que en teoría podría presentarse se ve incapaz de encerrarse mañana tarde preparando oposiciones, únicamente frikis. Y ojo, que te he hablado de facultades que son facultades de Derecho, es decir, no son, en fin, son facultades serias. Vale, muy bien. Aquí lo deberíamos dejar en esta primera parte. Ahora viene una segunda parte. Muchas gracias, José Javier, i seguim.